Segunda de Pedro 2. Y bueno, nosotros estábamos leyendo desde 4, pero apenas no llegamos 2 versículos más y después dejamos. Vamos a ver. Segunda de Pedro 2, 4, de 4 vamos a empezar. De 4 ya leemos mismo, pero vamos a leerlo otra vez y vamos a explicar. Porque si Dios dice no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojaron al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad y para ser reservado al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardando a los pregoneros de justicia con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniendo de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo los abrumados por la nefanda conducta de lo malvado, porque ese justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, andando en concupiscencia e inmundicia, y desprecia el señorío atrevido y contumaces, no temen decir mal de la potestad superior. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Pero esto hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en la propia perdición y recibirán el galardón de sus injusticias, ya que teniendo por delicia el gozar los deleites de cada día, estos son inmundicia y mancha tiene, aun mientras que comen con vosotros se recrean en su error. Bueno, vemos acá que está diciendo directamente, está acordando, y en el 4 ya el otro día explicamos, porque si Dios dice, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, lo encerró, dice, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Muchos dicen que los ángeles, por ejemplo, acá por Satanás, pero acá está diciendo por lo mismo, que los ángeles ya sabemos que quiere decir mensajero. Porque eso es lo que no se tiene que engañar, que ciertamente cuando dice puede ser mensajero de Satanás, pero son humanos, naturalmente para conocer, pero sabemos que Satanás actúa en ellos, porque con Cristo también cuando le iba a matar, no vino Satanás directamente a pelear, le usó personas, su mismo pueblo, a sus mismos discípulos, después entregó a Pilato.
Pero acá vemos, veo que habla, los ángeles está hablando, veo que de lo que acá, por ejemplo, en el tiempo de Noé, por ejemplo, Noé predicó 120 años y al hombre él también hizo para su mensajero, pero para hablar de él, pero ellos no creyeron, Dios. Entonces este ángel puede decir, pero más se está acá dirigiendo por los fariseos, porque ponen como un ejemplo que estas personas mismos no creyeron, Dios, y ponen como ejemplo los fariseos también, dice, aún escucha la palabra de Dios y ellos viendo la palabra de Dios no creyó a Dios. Entonces dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, dice, sino que arrojaron al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y nosotros sabemos que esa gente predicó Noé 120 años y después se fueron todos al infierno, pero le predicó Noé, Dios injusto, ellos no creyó. Vemos la incredulidad como Dios que es terrible. Por esa incredulidad Dios nos avisa a nosotros, como nosotros ahora está avisando todos los días que tenemos que humillarnos de esa incredulidad y después todos los pecados tenemos que ir humillando, y por la incredulidad Dios que nosotros no creemos otra vez que es palabra de Dios. Tenemos en poco, no te toca, no pedir perdón, no creer, te aburre, no pedir perdón, no te interesa la palabra, no pedir perdón, te enojas por la corrección y no pedir perdón, dejar todo por vos. Y ese es por toda la incredulidad, no tenemos temor de Dios. Admitimos toda clase de pecado porque no creemos la palabra de Dios. Entonces vemos que la incredulidad, como Dios que desde antes ya venía mismo, ellos se fueron todos al infierno, le predicó 120 años. Dios no es injusto porque ellos sabían que va a venir el juicio. Hablando ya, mostrando ya figurativamente que un día Cristo va a morir y va a enjuiciar todo, y lo que no le cree su sacrificio, ahí ya va al infierno. Pero nosotros, por ejemplo, ciertamente veo que ya tenemos a Cristo con nosotros, pero otra vez somos incrédulos porque tenemos esa tendencia de no creer a Dios, creer más cualquier cosa, pero a Dios no. Nuestros pensamientos, todos los pensamientos que pone Satanás vamos a creer, pero a la palabra de Dios no. Y entonces vemos nosotros como a ellos mismos, vio que ellos se murieron todos y se fue al infierno. Y nosotros, aunque nos vamos al infierno, tenemos una vida de derrota. No se puede formar en nosotros esa fe. Ya al último de todo, si nos dejamos por nosotros, ya nada nos gusta, ya nos cansa todo de Dios y nada nos gusta ya de Dios. Ya parece repeticiones, aburrimiento solamente, ya no soportamos más esa palabra cuanto más nos humillamos, cuanto más nos limpiamos. Y parece una palabra más. Y hasta que, aunque ya tenemos con nosotros Cristo, y decimos que creemos a Cristo, que creemos la palabra, que creemos la crucifixión y la muerte, ¿y por qué si creemos esta palabra? ¿Por qué no pedimos perdón? Como dice a nosotros el otro día la palabra de Dios, dice que desde el principio está preparado ya para juicio esa esencia de Satanás, esa naturaleza de Satanás. Y nosotros no creemos mismo que si nosotros permitimos esa esencia de Satanás por nuestra incredulidad mismo, primeramente la incredulidad mismo es la esencia de Satanás. Y nosotros permitimos por nosotros. Y no creemos que va a llegar y dice preparado, maldición dice mismo, preparado para juicio mismo ese, la esencia de Satanás. Y nosotros siempre permitimos, vio la esencia de Satanás, la incredulidad, rechaza la palabra, enojo, ira, a media nomás queremos con el Señor, porque hay mucha incredulidad en nosotros. Y no hay un temor de Dios, porque por fe viene el temor. Porque si vos no crees una cosa, ¿cómo va a tener temor de Dios? Y porque no tenemos fe y no tenemos temor de Dios, por eso dejamos por nosotros cualquier pecado, dejamos nomás. Y parece a María la palabra
lo que es pavada. Y por eso es lo que continuamente tenemos que humillarnos de esa incredulidad. Y si no perdonó, dice al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Acá está hablando en el tiempo de Noé, pone un ejemplo. Porque Noé predicó 120 años y no, dice, no perdonó a ellos, porque ellos creyeron más a Satanás y no creyeron la palabra de Dios. 120 años le predicó, le advirtió que va a venir un juicio. Y el arca era figura de Cristo. Y no creyó a ellos. Creyó más a Satanás. Y así nosotros hasta ahora seguimos con esa incredulidad inmensa, aunque tenemos ya la muerte y la resurrección con nosotros, ya podemos sentir la vida de Cristo, escuchando la palabra y pidiendo perdón, pero nosotros muy poco nos limpiamos, muy poco oramos, muy poco, Dios, que es que tenemos las dos naturalezas, es normal que va a venir el aburrimiento, pero permitimos mucho a Satanás con esa incredulidad misma. Permitimos mucho que él endurezca nuestro corazón, porque después es difícil, Dios, de salir de ahí. Porque nosotros ponemos un ejemplo, que una casa, por ejemplo, que ya pasó años y años y está, Dios, que abandonado, está todo sucio. Después es difícil para limpiar todo, te cuesta, y así también nuestra alma. Si nosotros dejamos todo amontonar el pecado y no, sin incredulidad primeramente, y dejamos abandonado nuestra alma, entonces después cuesta. Después ya no podemos mismo ya limpiar así nomás. El triple, y mucho más. Y entonces, y si no perdonó al mundo antiguo, dice, sino que guardó a Noé. Y él tiene que cumplir, entonces, él predicó, Dios, que 120 años le mandó a predicar. Y si él no va a cumplir su palabra, entonces está hablando, es un mentiroso. Es un mentiroso el Señor. El Señor tiene que cumplir la palabra buena y mala. Y dice mismo que está preparado mismo la esencia de Satanás, que es la incredulidad mismo, está preparado para el juicio. Y nosotros no trabajamos ese pecado. Siempre mantenemos esa incredulidad en distintas áreas que vienen. Nosotros, por ejemplo, primero nos pide a nosotros el ministerio, por ejemplo, ayer pide a nosotros. Y nosotros no creemos la palabra, creemos que así nomás va a pasar otra vez. Tiene que llegar un momento que va a pedir cuenta por el ministerio. ¿Y para qué va a dar más palabras? ¿Para qué se va a formar Cristo en nosotros si nosotros a otros no vamos a dar? Entonces ahí, Dios, que por nuestra incredulidad mismo va a entregar a nuestra incredulidad, y ahí nos vamos a alejar de Dios. Y ahí menos vamos a poder predicar. Por eso cada palabra, lo que dice a nosotros, tenemos que humillar. Y primeramente esa incredulidad, para creer cada palabra que nos pide a nosotros, cada pecado que nos pide a nosotros, tenemos que ir pidiendo perdón. Y apurar, porque como dice David, mi pie se rebaló, dice, pero me apresuré, dice. Y cada no es así livianamente en la cosa de Dios. Y por eso Él puede profundizar en nosotros esa fe. Por eso es necesario la palabra de Dios. Y escuchar la palabra de Dios y pedir perdón muchísimo de esa incredulidad que tenemos en distintas áreas. No creemos, y muchos creen mismo que cumple con el Señor cuando se sienta, viene a escuchar la palabra y se humilla un poquito y ya cumple todo con el Señor. Pero ¿qué yo hago? Pero no hace nada para el Señor, yo que como Saúl cree que ya cumplió con el Señor, y el Señor le va a ir pidiendo más, como nosotros mismos nos pide a nosotros ese pecado oculto, porque hay muchas cosas ocultas de nosotros. Por ejemplo,
por ejemplo, el ministerio, de muchos ocultos del ministerio, como ayer estaba predicando Karina, que perdió Elí teniendo, mira, eso por ejemplo me gustó mucho, para mí mismo tomé ese mensaje, porque vemos ahí, por ejemplo, dice mismo en la palabra, dice, gobernará, dice, la casa de Dios, dice, si no puede gobernar su casa, dice, vemos, y Elí no pudo gobernar su casa por su afecto, y entonces ensució a su hijo la casa de Dios, y no pudo gobernar. Yo para mí mismo agarro, obvio que yo tengo hijo natural y hijo espiritual. Ustedes, por ejemplo, cuando yo no reprendo a ustedes de su pecado, Dios me va a pedir cuenta, Dios a mí. Y entonces tengo que reprender sí o sí el pecado, distintas clases de pecado, Dios que a ustedes. Porque eso es para mí primeramente. Y ahí me estaba revelando porque es grave el aspecto, temor de hombre, respeto satánica, querer agradar al hombre. Eso voy perjudicando a ustedes. Y entonces estaba escuchando eso y estaba tomando, para mí me está humillando, porque tanto como mi hijo espiritual, después voy a tener, va a crecer también estos nietos, y por mi afecto también puede Dios que ya estar Dios que puedo dejar también muchas cosas, no puedo ver también por mi incredulidad y por mi afecto, y también el afecto hacia el pueblo, porque pasa eso, por ejemplo, cuando di esa palabra, ahora no se acuerda, esto del hijo justamente me mostraba por Ricky, que viste que a Elí le pidió el pecado ese, no le pidió a los hijos. O sea, primeramente uno se tiene que humillar para tomar la autoridad sobre ese afecto, para poder gobernar bien. Pero me mostraba más exactamente cuando era como que ella le decía, ella le dice al marido que tiene que dar palabra, al hijo, es como que pone ese empeño, pero en ella está ese pecado, por eso no tiene autoridad, como Elí le pasó. Y eso Elí le decía a su hijo, pero al no despojarse, digo que bien el pecado. Porque a Elí le pidió por ese pecado, ¿no? Por eso de que Elí murió después. Entonces por eso nosotros, para tener la autoridad, tenemos que limpiar nosotros primero de esa incredulidad, de ese afecto. Tiene cola, sabemos, ese afecto, y después el afecto te trae reniego, te trae ira, entonces muchas cosas te trae, y vos le decís, pues yo digo, yo también, a todos nos pasa eso, yo también en ese momento me está agarrando para mí el mensaje, porque yo cuántas veces a ustedes mismos no reprendo, porque por mi afecto no quiero que soy lisonjera, también eso viene todo ahí, y también hay temores de hombre, hay respeto satánica, querer agradar, y no veo el perjuicio que yo hago a ustedes, ¿entendés? Y esa reprensión esa es la cruz de Cristo, es la única forma que procede Dios, la única forma muestra el pecado, y yo no sirvo como ministro de Dios, hasta me puede también que sacar el ministerio del Señor. Elí ya estaba en el ministerio, imagínate, era sacerdote, y me puede sacar el ministerio, porque si yo mantengo ese respeto satánico, que quiero quedarme bien, lisonjear al pueblo, porque ese es mi hijo también, y dejar al pueblo que esté pecando y no le digo nada, porque hay temores, respeto satánico, y eso por ejemplo parece que a veces no es pecado, pero ese es el pecado más grave, sí, que porque le estoy perjudicando a ustedes. Yo tomé todo para mí, para qué voy a ir más, y yo sé que también el pueblo tiene que ir humillando, cada uno tenemos que tomar para nosotros. Y me quebrantaba mucho para mí esta palabra, y ahí pedía perdón al Señor, que muchas veces no reprendo porque siempre
hago pasar muchas cosas, ¿entendés? Pero como dice también, como en Saúl dice, todo, todo dice, niño de pecho, de todo el pecado parece insignificante. Yo que eso tenemos que ir reprendiendo. Y entonces, porque el pecado trae maldición, está preparado para juicio. Dice que parece nada a nosotros, se va a ir poniendo fuerte después. Entonces acá veo que dice, él no perdonó, dice, al mundo antiguo, sino guardó a Noé, dice, y pregonero quiere decir que predicó, él anunció de justicia, dice, pregonero de justicia. Él vio que está la cosa justa, que quiere salvar a la gente, quiere perdonar, está mostrando el perdón de Dios, y a ellos nomás lo que perdonó, pero después se castigó todo, quedó bajo juicio. Así nosotros, vio, por la incredulidad, es muy incrédulo en la palabra, en parte creemos, pero hay mucha incredulidad en la palabra, no hay temor de Dios. Dejamos mucho pecado en nosotros, muchas manifestaciones de Satanás por nuestra incredulidad. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, dice. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciendo a ceniza y poniéndole ejemplo a lo que habían de vivir piadosamente. Bueno, y quedamos nosotros, vemos ya, queda como ejemplo a nosotros esas ciudades que sabemos también que dice que la Sodoma y Gomorra era ciudad que andaba mucho en pasiones, sexo, andaba hombre con hombre, mujer con mujeres, había muchas depravaciones ahí. Y eso, por ejemplo, por nuestra incredulidad, como quedó como ejemplo a nosotros, de escuchó, dice, y quedó como ejemplo. Pero nosotros parece otra vez, Dios, que queremos otra vez, Dios, andar a nuestra manera. Y nos tomamos como palabra de Dios esto. Y se escribió como ejemplo esto, que nos va a perdonar por nuestro pecado. Si alguno vio que por la incredulidad está vio que ensuciando la casa de Dios en pasión, en sexo, en concubinato, en distintas formas. Por eso sabemos que nuestra naturaleza es la pasión, el sexo, pero tenemos que trabajar primeramente la incredulidad, porque con fe tenemos que pedir ese perdón. Porque si vos no crees pedir las pasiones y no pedir la incredulidad y no estás creyendo, Dios que mismo, que Dios te va a escuchar, que no tenés como pecado, no hay temor de Dios, entonces pedir de labios nada más. Por eso la incredulidad, para pedir con primeramente la incredulidad, la palabra, no tengo como pecado esa pasión, sexo, Señor. Y entonces tenemos que pedir perdón. Entonces queda estos ejemplos, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra, que eran todas naciones, Dios, que depravadas. Y entonces, en eso nosotros sabemos que es nuestra naturaleza, es fuerte en nosotros. Y eso es lo que tenemos que nosotros pedir mucho, esa incredulidad y esa pasión, el sexo, que nos ataca a nosotros. Y queremos nomás meter así con esa Dios, que ese pasión, el sexo, queremos que no diga nadie en nosotros, Dios, que nada. Queremos seguir con eso. Y creemos que no es nada eso. Queremos andar como lo que a nosotros nos antoja. Esa depravación, sexo, pasiones fuera del matrimonio. Tienen ya por común, Dios, fuera del matrimonio, se separa, otro no se separa, se casa 2 veces, otro Dios que antes del matrimonio quiere nomás andar con su pecado y nadie quiere que le diga nada. Espíritu ingobernable, no tiene temor de Dios, cree que es palabra de hombre, no cree la palabra y anda en la casa de Dios mismo, lo que teniendo palabra, comiendo, dice, está en su deleite del mundo. Lo que vemos nosotros, comen, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen
su delicia en gozar del deleite de cada día. Tiene Dios que quiere gozar en sexo, pasiones, quiere sexo antes del matrimonio, yugo desiguales, fuera de su matrimonio. Y si dice acá que no perdonó a Sodoma y Gomorra, quedó como ejemplo a nosotros. Vive impíamente que no creyó que ese es pecado, no creyó que esa es la esencia de Satanás y que le va a venir corrección, que le va a venir Dios, porque el pecado que trae, muerte trae. Y vemos acá nosotros, pone como ejemplo a nosotros. Y entonces para que nosotros tomemos ese ejemplo y nos humillemos de todas estas cosas. Y creemos nosotros que livianamente tomamos la palabra, creemos que venimos a escuchar y después hacemos lo que queremos acá. Y entonces por eso el Señor pone una cabeza. Siempre usa una persona, acá en aquellos tiempos usaba Noé a predicar la justicia. ¿Y qué es la justicia? El perdón mismo, ese fe, gozo, alegría, esa es la vida justificada. Quiere que viva la vida de Cristo, no la vida de Satanás. Entonces dice, y libró al justo Lot, abrumado, dice, por la nefanda conducta de lo malvado. Vemos que se ve que Lot también nosotros sabemos que era desobediente también, por eso eligió ese lugar. Pero se ve que ya cuando le viene el castigo, ya se humilló él, pero también recibió, porque su familia, su mujer quedó todo como estatua de sal, ahí en esa tierra. Pero a él le libró porque se ve que salió fuera de la ciudad, dice. ¿Y qué quiere decir salió fuera de la ciudad? Ya se está humillando. Entonces el Señor le toma otra vez como justo. ¿Y él no salió con la hija? Con la hija, pero la mujer quedó estatua de sal. Y ahí una pérdida ya, porque quedando una parte de tu ser, ya tenés que como por ejemplo a la mujer el marido, y el hombre es su mujer que quede en el mundo, se destruye como estatua de sal, que es inservible. Porque una persona que ya, tanto mujer y hombre que anda, que se va, suponemos que se mete con otra mujer o otro hombre, ya no sirve para nada. Porque para Dios, que Dios ya le toma, que eso es como fuera de Dios ya está. Pierde ya la comunión porque no creyó y no tuvo temor. Entonces, inservible ya. Nosotros en lo natural mismo, nuestra madre antes nos enseñaba a la mujer, por ejemplo, un hombre casado no se puede mirar ya. En lo natural, pero ahora nomás es como a María se deprava más la gente y parece hombre casado, mujer casada, todo igual. Por la incredulidad la palabra ya no tiene ni delicadeza, como animal quiere andar, no tiene delicadeza. Y entonces, y la mujer se sabe que hasta la muerte tiene que ser fiel a su mujer, a su marido. Y ahora ya no hay, enseguida por cualquier problemita se pelea y ya se quiere dejar. Y ya busca otro hombre y el hombre otra mujer. Y bueno, yo tengo que hacer mi vida. Y como si fuera que no conoce la palabra de Dios. Es de incredulidad total a la palabra. Hay una depravación total y ese la iglesia quiere entrar. Y ese es lo que quiere liviandad. Quiere Dios que escuchar la palabra y después hace su vida otra vez. Si la incredulidad no tiene temor de Dios. Se va y se hace su vida. Cada uno, la mujer deja a su marido, o si no andando con su marido, anda con otro hombre mirando, coqueteando, pasiones, sexo, y quiere así meter en la casa de Dios esos pecados, esa esencia de Satanás, siendo que en la casa de Dios se tiene que hablar, y se tiene que mostrar, ahí se muestra la dos naturaleza.
esta para destruir, pero no quiere por su incredulidad, se enoja. Espíritu incorregible, incredulidad en exceso, rebelión tiene. Y se cree que no va a venir castigo. Tiene que venir porque Dios tiene que cumplir, porque la naturaleza satánica está preparado ya desde el principio para juicio, preparado para juicio ya. Y si vos permitís esos pecados, por tu incredulidad querés Dios que la casa de Dios andar en esa condición, va a venir el castigo, va a venir. Y nosotros ciertamente ya tenemos salvación, pero va a venir el castigo. Puede venir enfermedades, puede venir distintas clases de accidentes, puede venir totalmente una destrucción de enfermedades, y se puede morir, accidentes, cualquier cosa puede pasar a nosotros. Por nuestra incredulidad creemos, tomamos livianamente la palabra, y ese ejemplo queda ya a nosotros. De Sodoma y Gomorra, por ejemplo, imagínate, esa era una ciudad depravada. Entonces así queremos entrar en la casa de Dios, queremos hacer entrar pecado y queremos andar con ese costumbrismo. No, yo no me voy a ir porque ahí es muy duro, ahí se reprende mucho. Quiere la palabra de Dios sacar como aquel hombre que decía, aquel pastor Javier que decía que hacía para su libro, lo que no le gustaba, vio que él sacaba de la Biblia. Y así vio que nosotros queremos sacar de la Biblia, a media nomás creemos. Y decimos que creemos la palabra de Dios. Decimos que creemos la muerte y la resurrección de Cristo. Y esos pecados que abundan en los jóvenes, en los grandes, en el matrimonio, ya queremos hacer lo que queremos, nos enojamos nomás con Dios. Y por eso más, algunos por las pasiones se enojan mucho contra Dios. Porque no le da lo que, por ejemplo, en el caso, vamos a poner en el caso de Romina, por ejemplo, si no le da a su marido, le viene mucho enojo. No le da Dios que el padre es su hijo. Pero ¿qué Dios tiene la culpa? Pero siempre Satanás nos hace enojar con Dios. Pero ese es por las pasiones, no queremos humillarnos. Y otro quiere andar fuera de su marido, fuera de su mujer, y cree que no le va a castigar Dios. Viene duramente, tenemos que humillarnos mucho lo que ha caído en ese desenfreno, por ejemplo, fuera de su marido, fuera de su mujer, tiene que humillar, porque después va a venir la destrucción. Y dice, y también fuera ante el matrimonio también. Buscamos mucho ante el matrimonio también. Y los jóvenes, vio que por eso, vio que cada uno por causa, dice, de la fornicación, dice, que cada uno tenga su propia mujer, dice, y su propio marido. Pero para eso se tiene que humillar y para contar que sea en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Buscar un hombre la soltera, los solteros tienen que buscar, vio que hijo de Dios, hija de Dios. Y nosotros no podemos tampoco, dice en Deuteronomio, vamos en Deuteronomio, por ejemplo. 7. Y la mamá que tiene hijo joven y también veo que también papá y mamá que tiene hijo joven, hijo también chiquito, igual ya se tiene que humillar mucho esta incredulidad que tenemos, que no tenemos como pecado, por afecto no tenemos autoridad sobre ellos para manejar, porque eso es por nuestro afecto. Y después pide cuenta a nosotros. Por eso dice acá, vamos a leer primero, porque esas 7 naciones que acá muestra, dice que esto es figura que del pecado.
uno quiere decir una cosa y otro otra cosa, y yo ya digo que el mensaje de eso ya fue dado, así que dice, los amorreos, los cananeos, los fereteos, los heveos, los jebuseos, 7 naciones mayores que, dice, y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios haya entregado delante de ti. Te entregó ya el pecado para que destruya. Ese afecto, por ejemplo, entregó en nuestra mano. Esa incredulidad, para que, no, si no creemos, para que podamos pedir al Señor en cada área del pecado, vamos, y entregó en nuestra mano. Esto, por ejemplo, es toda figura del pecado. Y Él nos entregó toda la esencia de Satanás en nuestra mano ya. Y dice, Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y la haya derrotado, la destruirá de todo, y no hará con ella alianza, ni tendrá de ella misericordia. Sin lástima le tenemos que destruir toda clase de pecado. Y entonces, y ya el Señor, cuando Él murió en la cruz, ya entregó en nuestra mano. Nosotros ya somos hijos de Dios, ya tenemos capacidad. Por eso mucha palabra y mucha limpieza. Tenemos ya capacidad, por ejemplo, para destruirse pasiones, sexo. Sí, está bien, muchas veces decimos hechicería, pero está bien, pero la hechicería entregó en nuestra mano para destruir. Confianza, esperanza, adoración, la idolatría, hechicería, esa es nuestra naturaleza, por eso nos toma. Porque la hechicería produce sexo, produce de todo, pero tenemos que humillar. Y primeramente esa incredulidad imposible, estamos siendo más poderosos a la hechicería, y después esa confianza, esperanza, adoración, la idolatría, hechicería. Creemos más que es más poderoso que Dios la hechicería y idolatría, no importa, que venga, yo que haga sacrificio humano, que haga biosacrificio de animal, que haga lo que haga. No importa por nuestro cerebro con cabeza humana, cabeza de indio, no importa. Tenemos que humillar de esa incredulidad y esa confianza, esperanza, adoración, idolatría, hechicería. Creemos que nos va a vencer esa hechicería de sexo, hechicería de distintas formas, esa incredulidad de que nos opera. Por eso dice, el otro día yo estaba muy mal, me atacaba mucho, me estaba trabajando todo, y me venía, levántate Aquilón y ven auto, y sopla, dice, en tu huerto, dice, la aroma, dice. Y entonces, eso ahí nosotros tenemos que humillarnos de esa incredulidad y vamos a desafiar a Satanás. Que haga lo que haga por nosotros los hechiceros. Pero nosotros tenemos que humillar, saber que eso por la incredulidad tenemos temor que nos derrote. Creemos más Satanás que es más poderoso que el sacrificio de Cristo. Pero eso pidiendo perdón y escuchando la palabra, no es así nomás, porque sabemos que es una fuerza. Satanás no va a jugar con nosotros también. Pero tenemos que reconocer, Dios, que nuestra naturaleza vieja. Y dice acá, Jehová tu Dios, dice en el 2, haya entregado delante de ti y la haya derrotado, la destruirá de todo, no dice a media, no hará con ella alianza, ni tendrá de ella misericordia, dice el Dios. Porque a veces nosotros tenemos misericordia no a nuestro hijo, sino a Satanás que está nuestro hijo, pobrecito, nunca sabe. Voy a dejar que salga. Pobrecito, nunca tiene amigos. Y le deja jugar, por ejemplo, a los chiquitos todavía, cuando es chiquito, le dejamos, por ejemplo, vos ya tenés que tomar jugar ese afecto también con tus hijas, con tu hijo. Y ya está, Dios, que esa incredulidad a la palabra, esa unión con yugos desiguales, le tenés lástima y le dejás mucho afuera a jugar. Hay cosas, por ejemplo, cuando va en la escuela no podemos remediar. Pero hay momentos, por ejemplo, ya ellos no se tienen que juntar, estar jugando con los impíos totalmente. Y eso te va a pedir cuenta el Señor. Yo la mayoría de las veces que lo encuentro jugando con los impíos, cuando lo dejo acá. Sí, y bueno. Porque cuando yo no estoy, ¿sí? Jessica no está, si no está nadie. Sí,
pero muchas veces yo... Yo cuando vengo del colegio muchas veces lo encuentro, cuando tengo el servicio de compra, lo dejo encargado que se queden acá en la iglesia y lo encuentro que están jugando en la Y sí, porque yo tampoco no puedo porque estoy con gente, yo no lo puedo atender. Y te digo bien, pero tenés que pedir al Señor ese aspecto y tenés que hablar con ellos. Cuando viene y le encontrás, tenés que hablar con ellos, porque después se va a criar así y el Señor va a pedir cuenta. Y después, además de que grande el árbol torcido. Por eso cuando es chiquito, los chiquitos, ya tenemos que estar, lo que dice, corrija a tu hijo desde temprano. Pero para eso, lo que el afecto tenemos que humillarnos mucho. Porque como ayer, por ejemplo, pidió, Dios dice, destruya el pecho, el niño de pecho, dice. Y eso, por ejemplo, nosotros no tenemos como pecado, por ejemplo, Lemuel, esos chicos que juegan, así, que cuando es la hora de reunión, por ejemplo, y perturban mucho. Si pides el Señor así, eso así. Tenemos que contender, porque nosotros por la incredulidad no tenemos como pecado, como dice Walter ayer. ¿Cómo puede aguantar una criatura 4 horas quietita? Dice. Pero el Señor nomás se va a responsabilizar si nosotros pedimos perdón y vamos a ir, Dios, que hablando a nuestro hijo, un poquito le damos palmada, Dios, que le decimos que cuando está la reunión, y después el Señor va a ordenar. El Señor le va a dar la fuerza para aguantar. El Señor lo que va a hacer ahora, nosotros no somos ese por nuestra incredulidad, ya contendemos otra vez contra Dios y ya no tenemos como pecado. Y si vamos a razonar naturalmente, es así. Parece que tenemos razón y esa es la incredulidad de la palabra, ¿no tenés? Fe que Dios puede ordenar la vida de tus hijos desde chiquitos. ¿Para qué va a decir entonces que instruya a los niños desde su niñez? Entonces, si no va a entender los niños, ese Dios va a ocuparse otra vez. Si vos te humillás de esa incredulidad, de ese afecto, de esa contención, Dios va a ocupar otra vez a gobernar la mente de tus hijos. Y va a entender la corrección. Pero si vos, Dios, que contendés por su incredulidad, pero ¿cómo puede ser? Parece que tenemos razón. 4 horas va a estar los niños, Dios, que quietitos. Pero eso tenemos que pedir esa incredulidad, esa contención. Dios va a hacer la obra, porque a veces los niños también parece que no entienden mismo nada, parece que no, pero Dios se va a ocupar a hacer si vos obedeces, si vos te humillás de eso, de esa incredulidad primeramente, contención a la revelación, contención Dios a la palabra, porque Dios por algo escribió que desde su niñez corrijamos a nuestro hijo. Va a entender, Dios se va a ocupar, pero nosotros primero tenemos que humillar. Dice en Deuteronomio, como dice, que ponga primero en tu corazón, y esa incredulidad, esa contención, ¿cómo y cómo? Entonces, ¿a dónde está el poder de Dios? Ese por nuestra incredulidad contendemos esa contención, ese afecto. Sí que va a entender los chicos. O lo va a sujetar al menos. El Señor cuando pide, porque ahí Satanás mismo está usando como herramienta. El Señor se va a ocupar de eso. No, nosotros no, sino nosotros nuestra parte de humillarnos de incredulidad, razonamiento, contender, pero cómo, ¿entendés? El Señor se va a ocupar. Humillate nada más y cada uno vio que cada uno se tiene que humillar sin incredulidad, contención a la palabra. Y el Señor va a hacer la obra. Y a veces ve que parece que los chicos no entienden nada, pero a veces me acuerdo que Efraín es tan rebelde y me venía, vio que yo predicaba y parece que no entiende nada. Y por ahí me preguntaba cada pregunta que me hacía de la predicación. Y es que Dios vio que también vio que está trabajando por su mente. Y a veces yo digo que los chicos no, ¿qué van a entender? Sí que entiendo. Y otro dice, bueno, ayer por ejemplo, que había mucha contención de eso, que, bueno, era, ¿qué vamos a esperar de Walter? Walter siempre contiende, porque su hija primeramente, que lo que pidió a Gladys justamente también, ¿me entiendes?
Y él, por ejemplo, toda la hora juega, ni él atiende. Pero ese es porque él no se humilla. Y juega con su hija. Y entonces él mismo, por su culpa misma, y bueno, y Gladys, pues como entiende mal la palabra, le pidió a Gladys. Gladys, como ve su marido que hace, tenía que ella agarrar y atender y orar y humillarse. Y bueno, y también vio que cada uno así. Tenemos que sí y amén nada más la palabra. Señor, hay en mi incredulidad, hay contención en mí, hay afecto. Para mí imposible, Señor, que esta criatura, Señor, tú vas a cambiar. Y entonces poco a poco el Señor va a ir ordenando y va a ver que después va a quedar quieto en la casa de Dios. Y bueno, y por nuestra incredulidad nosotros veo que dice la descuidad de todo, dice, no tendrá misericordia de Satanás, esa contención, ese afecto, ese imposible para vos, esa incredulidad. Dice la palabra y la palabra lo es. Todo hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Todo lo que dice la palabra es así. Esa contención tenemos que humillarnos. Querer Dios, pero ¿cómo y cómo 4 horas va a quedar, como dice Walter? Y Dios se va a ocupar de eso. Ni la primera media hora está lista, así que no puede ser con lo que dice. Y sí, bueno, y por la incredulidad. Si todo. dura media hora el culto, va a ser media hora ese ruido. Bueno, y tenemos que, digo, que cada uno tenemos que humillar la nuestra, porque uno tiene, por ejemplo, ellos tienen criaturas chiquitas. Vos, por ejemplo, ahora, yo que tenés también tu criatura, que muchas veces sale en la calle, y eso vos tenés que también, cada uno en su área, tenés como, ese también el niño de pecho, de bebé, entonces para vos no, por tu incredulidad no tenés como pecado, pero el yugo desiguales también. Cada uno tiene que en su área agarrar la palabra de Dios. Uno porque es chiquito, y otro porque es más grande, y otro porque ya es adolescente, ya cada uno tiene en su área el pecado, el niño de bebé que nosotros por nuestra incredulidad, por nuestro afecto, por nuestra... también vamos a decir, ¿cómo los jóvenes? Es imposible atacar. También vamos a decir entonces, ¿cómo lo comen? Si ya es grande y ellos están llenos de pasión, quiere salir con los amigos, quiere Dios que y esto. Entonces la palabra de Dios ninguno, vamos a razonar todito ese razonamiento, justicia propia, esa incredulidad, la palabra que es en extremo en nosotros. Por nuestra incredulidad razonamos todo. ¿Cómo voy a gobernar, Dios, que a Javier, por ejemplo, a Javiercito, porque ya es grande? Pero ese Dios solamente vos jugaste nada más incredulidad, razonamiento y esa justicia propia, ese afecto y jugaste esa incredulidad. Dios va a hacer, Dios le va a quebrantar y va a hacer. Pero si nosotros mismos no creemos, ¿cómo va a hacer? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es lo que desde el principio nos ataca a nosotros, esa incredulidad. Es terrible esa incredulidad, la palabra. Decimos que creemos, pero en parte nomás creemos. Muy chiquitito creemos. Cada uno tenemos muy grande nuestra incredulidad. Yo mismo, por ejemplo, yo que voy a decir también, pero ¿cómo? Si ellos son casados por mis hijas, por mi hijo. ¿Cómo ellos son casados y cómo yo me voy a meter en su matrimonio? Que sí, Dios quiere meter en su matrimonio. Tengo que decir sí o sí el desorden de ellos. Tanto que ese espíritu de temor de hombre, respeto satánica. Y uno no entiende y parece muy metido el evangelio. Parece mismo la suegra metida, por ejemplo, pero yo ya no me tiene que mirar como suegra, sino como sierva de Dios me tiene que mirar. Y yo tengo que estar como poderoso gigante acá, cuidando que no destruya, vio que ninguno, lo que está acá y lo que está, vio que esté, vio que mis hijos natural, mis nietos, ni tengo que mirar también lo que vive acá, no puede, vio que no puedo permitir pecado. Tengo que mostrar que el pecado se tiene que ir humillando y cada paso tengo que ir
este no, porque hay cuántas cosas en nosotros, cuánto pecado hay en nosotros. Y no queremos mismos ser corregidos, nos enojamos demasiado. Imposible todo nosotros para cambiarnos. Imposible todo, pero para Dios no hay cosa imposible. Todo quiere perdonar, quiere destruir. El más pequeño, el más grande, no hay cosa grande. Lo gigante, el pecado que es grande en nosotros, gigante, imposible que vamos a destruir. Eso quiere destruir el Señor. Y dice, no emparentará con ella, dice en el texto, Deuteronomio 7:3. No dará a sus hijas, ni a tus hijos, ni tomará a sus hijas para sus hijos, porque desviará a tus hijos en pos de mí, y servirá a Dios de aquel, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Vemos acá. Y por nuestra incredulidad nosotros apoyamos todo, y el afecto que viene, parece que, bueno, sí, ¿qué puedo yo remediar si a él le gusta? Pero mientras que podemos, tenemos que nosotros humillarnos de eso, de esa incredulidad, y continuamente pedir y reprender de ese espíritu, Dios, que de pasiones, sexo, yugo desiguales, no entregará, pelear contra ese espíritu de incredulidad. Es imposible para vos, para cada uno, que tus hijos puedan, Dios, que cambiar. Así también yo, por ustedes, Dios, que son mi hijo espiritual, y a todos tengo que reprender, porque si ustedes hacen lo que quieren acá, sea lo que sea, tengo que reprender, porque eso el Señor me pone. Ustedes son mi hijo espiritual, y si yo no muestro a ustedes el camino de justicia, el Señor me va a pedir cuenta. Y ustedes solamente se tienen que humillar, enojo, ira por la corrección, incredulidad, ese espíritu de incredulidad que no tiene temor, ya quiere atropellar su conciencia. ¿Qué era lo que me pasaba ayer cuando me pedía Alejandra en la revelación? Dice, vos tenés que corregir, dice, hay pecado que ve y no corregís. Y a mí me viene la conciencia, digo, pero ¿cómo me corregís si cada vez que le comento a mi mamá no quiere que corrija? Dice, dejá nomás que yo se lo digo bien porque se enoja o porque esto o lo otro. Y entonces, ¿viste? Para mí a veces, no sé qué voy a hacer, y te viene la convicción así. ¿Del pueblo? El pueblo, lo que fuere. Hay pecado, por ejemplo, yo por ahí sí veo, hay otros que no tengo discernimiento, la verdad, pero y hay cosas que tal vez pueden ser mal, pero por eso mismo me frenan. Por ejemplo, veo que hay cosas, veo que también veo que yo a veces veo que si hay peligro, digo, yo voy a hacer, pero también veo que tiene que ir haciendo, por ejemplo... No para apoyarle, pero sí, en el momento que ve un pecado, en el momento del hecho, capaz que eso es lo que le pide que en ese momento... sí. Por ejemplo, que vea una visión y agarrarle justo a esa persona. Dice que corrija a los jóvenes. Sí, y bueno, no y si dice dice al Señor... no tenga en poco, dice ese ministerio. Y si dice el Espíritu Santo, es así. Vos tenés que, bueno, pero a lo mejor yo te digo en alguna área, bueno, yo también me puedo equivocar. Igualmente yo no tengo profundidad, por eso te estoy diciendo que pero veo que yo, por ejemplo, veo que no quiero también, dice, no está pelea vuestro hijo, dice también. Entonces por eso tenemos que humillar. Ni comienzo para echarte, ni comienzo a repetir. Entonces esperemos, así también a veces con maldad hacemos. Entonces, por eso también tenemos que humillar a más. Cualquier otro pecado también capaz que tiene que humillar más para que tenga también esa área claridad. Pero si el Señor está dando esa medio que nosotros vemos que, suponemos que a veces en un momento nomás, como todavía vamos en proceso todo, a veces nos remediamos mismo que salta en ese momento también. Dios está revelando. Y en ese momento salta, por ejemplo, maldades, algunas cosas saltan, pero acá es la importancia que nos humillemos después, nos humillemos. Y entonces vamos a ir humillando
y lo que va a ir, lo que tomando la reprensión. Y bueno, por meter pata va a ir aprendiendo. Y sí, vamos a ir aprendiendo. Yo también me metí muchas, veo que, también veo que fuera de lugar también hice muchas cosas, pero después vamos a ir despertando, porque a veces si no... parece estar muy claro la situación. Sí, y a veces muy claro, pero veo que a veces veo no que... hay hombre que no va a errar, dice la palabra, o sea, siempre cuando en este proceso vamos en este camino, en alguna parte... Y después va pidiendo a nosotros, ¿sabes? Porque si nunca lo hacemos, entonces siempre nos vamos a quedar con la duda, con el miedo al error y todo. Y eso, si dice el Espíritu Santo así, tiene que corregir. Y además que si te está usando ya como instrumento, es que tiene que corregir. Pero yo, por ejemplo, cuando veo que en la corrección está, veo que errado, por ejemplo, yo tengo que decir otra vez a ustedes. Eso sí, yo tengo que enseñar, instruir cómo guiar otra vez al pueblo. Porque hay cosas, dice Moisés, que ustedes no saben, todavía es profundo de ustedes. Entonces, yo tengo que guiar otra vez a ustedes, ¿entendés? Ustedes me tienen que escuchar nomás, pero hay cosas que también puede hacer ustedes, porque ustedes tienen que guiar, vio que no importa, nos vemos nosotros todos como vamos a ir en este camino, vamos a ir todos en corrección. Y entonces va a ir errando, pero tenemos que agarrar nomás ese... Yo le voy a preguntar una cosa, ¿por qué vos hacés tener todo como cupo a mí? Que cuánta vos le decía que no le diga a Vicky, yo le digo, no le diga a Vicky, yo le digo. ¿Por qué fue eso? Y eso es respeto satánica, eso es lo que yo hago, por eso... la bronca que me agarró cuando me enteré todo eso. ¿Y cuántas veces a mí me pide? A mí me pide... Pues todo el mundo sabe cosas, no me dice, me muestra el Señor quién sabe, quién tiene visiones, y no me dice, yo estoy esperando. Sí, a mí me pedía el Señor muchas veces. Y había sido que le venía y le decía a ella, y dice, no, dejarle que yo le diga, y nunca ni ella me dice. Y ese es el afecto, ese es el temor de hombre, el respeto satánico, quiero agradar a ella, muchas cosas hay. ¿Entendés? Y ¿cuántas veces a mí me pidió? ¿Cuántas veces el Señor me pidió? Que a Vicky yo le tengo que corregir, a él me le tengo que corregir. Y yo, y a él me hasta ahora. Es una cosa, un espíritu que todavía... No, cuando me enteré me agarró una bronca, pero... Sí, pero también es muy pecado. Porque no me entero ni del otro ni de esa. Si esa cosa, por ejemplo, corregir, veo que a veces fuera de lugar, veo que a veces te pide. Y a veces... vio por tu temor no corregir y te pide también. Es jodido vio que este camino del Señor, no es que vio que así nomás. Si yo no corrijo, pido a mi cuenta, porque a ella, por ejemplo, yo veo que no, por el afecto, no le diga, no esto. Igual es mejor corregir antes que no corregir. Y sí, por un lado, que corrija, pero a mí me pedía el Señor, después me venía revelación tras revelación que yo le estoy perjudicando a ella, pero me pide a mí, pero yo reconozco eso, pero me humillé muchísimo eso, ¿sabes? Para vencer ese espíritu de afecto, temor. Me hacía renegar fue porque me mostraba, ponerle Dios a ella, y me mostraba que Dios, pero yo le estoy esperando a ella para que me diga y no me dice. Ponerle que vio Walter, y yo ya lo vi que tiene algo para mí, no me dice. Pues ella habló con vos y después de última me entero dónde quedó, ¿viste? Sí, sí, porque y por eso yo le di... No es con vos nomás, o sea, era un espíritu que le juega mucho en contra de mi mamá y quiere componer la situación de todo, dejamos que le digo porque sabe que por ahí le toma mal, que el otro se enoja, que este se lleva mal con este y como... Y ese es el en lugar de espíritu recibir la corrección se quiere poner, ¿viste cuando dice en lugar de Dios? Y ese, en el lugar de Dios me pongo. Y después el afecto ese. Por eso tomé mucho ayer de Eli, que yo veía todo el pecado de mi hijo, veía el pecado de ustedes, pero veo que yo no decía nada, dejaba que haga usted lo que quiere acá. Entonces, ese me tocó mucho ayer de Eli, y me humillé ahí, yo mismo tomé para mí eso, no solamente en el hijo natural, sino también en lo espiritual.
Y entonces tomé para mí ese mensaje. Me tocó muchísimo y me quebrantó muchísimo ese de Eli. Porque estando ya, él siendo ya sacerdote, le pasó eso. Y esa cosa de que a mí también me pasa. Y bueno, y a mí también me reprende el Señor. ¿Sabe cómo me reprendía por Vicky, por otro y por otro? Porque no le reprendía. Y dice acá, y no emparentará con ella, no dará tus hijos a los hijos, ni tomará a sus hijas para su hijo, porque desviará a su hijo en pos de mí, y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y destruirá pronto. Vemos acá cómo que nosotros si apoyamos el pecado de nuestros hijos, de nuestra hija. Por eso desde chiquito ya tenemos que venir jugando ese aspecto, como yo también, para mí también la palabra, porque yo también veo que apoyé pecado de mi familia y aún también apoyé pecado de acá, veo que de hermanas y hermanos que estaba acá, no le reprendí fuertemente, veo que no tenía autoridad, por respeto satánico, y permitía también que pase acá cosas. Entonces, eso es lo que el Señor me pide cuenta. Acá nosotros estamos en la casa de Dios, cada uno tiene que ir humillando de su pecado, porque estamos en la misma presencia de Dios, y Dios quiere limpiar a nosotros, quiere sacar esa vida mala, esa vida destruida, porque esa es una vida destruida, porque el pecado trae destrucción solamente. Para eso nos trae acá, no para vivir como nosotros queremos. Y entonces, y uno tiene una responsabilidad, por eso tenemos que humillarnos, es así nomás ese aspecto. A mí mismo me jugó bastante, es fuertísimo, y después ya viene el respeto satánica, viene vergüenza, querer Dios que lisonjera, querer livianamente Dios que por tu propio hijo a veces Dios tener miedo que se enoje. Y entonces, y se enoja mismo, sí que. Yo cuántas veces él mismo se enoja conmigo, porque yo soy metida parece, pero el Señor es lo que se está metiendo en su vida, en la vida de su familia. No soy yo, para eso el Señor nos pone a nosotros, y nosotros conociendo la palabra de Dios, comemos la palabra de Dios y nuestra mente está contendiendo contra Dios. Enojando contra Dios porque es metida, porque esto, porque se mete en mi vida. No creemos la palabra de Dios, ni tenemos temor cuando viene la palabra. Tenemos muy en poco la palabra de Dios y el sacrificio de Cristo, siendo que el Señor está ofreciendo a nosotros el perdón. Y dice, porque desviará a sus hijos, dice, en poder mismo, y servirá a otros dioses. Y después dice, mas así habéis de hacer con él, su altar destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes, hacerás y quemaréis su escultura en el fuego. ¿Y cómo eso? Nosotros vamos a decir que nuestro hijo no adora, parece, pero ese espíritu de hechicería mismo de que le está haciendo para pasiones, sexo para ellos, por ejemplo, para los jóvenes. Nosotros tenemos que Dios que eso, con la palabra mostrándole el pecado y orando que le quebrante, ahí va a destruir la escultura, va a destruir Dios que el altar de Satanás. Nosotros queremos que adorar así nomás, Dios que todo natural tomamos. No. Lo que esa hechicería, sabemos mismo, Satanás tiene su instrumento y va a hacer por tus hijas, por tus hijos, va a hacer hechicería para pasiones, sexo. Y va a hacer para vicios. Nosotros tenemos que destruir, no tenemos que permitir ese yugo desiguales. Cuando ve el peligro, ya tenemos que decirlo y tenemos que humillar nosotros primero esa incredulidad, ese aspecto que tenemos. Y por eso a veces mismo, de ese aspecto mismo dejamos, bueno, que vaya un ratito. Y así apoyamos el pecado. Y a veces algunos Satanás no hace creer también porque es muy porque somos muy duros, parece que ya, yo que es muy rebelde nuestro hijo.
No, porque no le corregí, porque vio que a lo mejor le corregí, pero... No le instruye la palabra. Cuando le instruye la palabra ya solo toma la decisión. Eso le instruí de la palabra. Con Elías, por ejemplo. Elías sabe lo que está bien, lo que está mal y va cogiendo todo. O sea, va desechando todo lo malo enseguida. Ya no quiere hacer esto o lo otro, sino quiere buscar más de Dios. Y a Luanda también le tenés que enseñar, por ejemplo, ella tenía esa costumbre de hablar a usted en la iglesia. Y es obvio que es muy fuerte ese espíritu también. Ruti tenía, yo ayer también veía el hijo de Juan, por ejemplo. Era terrible, y ahí oré por él, pobrecito, y después me arrimé y le digo, no podía nadie que escuchar la cosa de Dios. No podía escuchar nada, no podía pegar atención. Hablaba uno a otro, todo ahí. Y su papá estaba ahí, vio que ni miraba. Estaba ahí orando, se está orando todo. Pero tu hijo tenés que poner, vio que a tu lado y atención, porque o si no, vio que vemos, eso también hace Susana. Susana se sienta y ora y su hija está a otro lado. Y los adolescentes, vio que tenemos que cuidar, mirar, aún vio que después es grande porque está en otra cosa, está hablando a otro lado, porque ese espíritu que tiene es muy fuerte, vio que a veces ni nos damos cuenta. Y por eso el Señor nos reprende por la palabra. Nosotros a veces, como dice la palabra, que la necedad del muchacho, dice, está pegado, dice, sabemos que tienen dos naturalezas y no podemos confiar a nuestros hijos ni a nuestra hija. Hace mucho por la confianza, hace mucho que nuestro hijo, nuestra hija hace cualquier cosa y nosotros ni sabemos. Y a veces en la iglesia mismo se sienta su madre y está orando, está bien, estamos orando, pero tenemos que vigilar también a nuestros hijos, nuestra hija. ¿Qué está haciendo? Si está hablando a ustedes mismos o habla a todos los chicos, no puede estar quieto ningún chico de ellos. Y dice acá, y ese por nuestro afecto hacemos todo, por nuestra incredulidad de la palabra, y esos son los pecados niños a pecho que nosotros no tenemos como pecado. Y sin embargo, mientras eso, nosotros nadie dice que nos estamos humillando, pero de otras cosas. Pero nuestro afecto, nuestra incredulidad de la palabra, nos cuidamos a nuestro hijo, siendo que dice que nosotros estamos responsables de nuestro hijo. Pero esa confianza también a nuestro hijo, siendo que dice la palabra que no tenemos que tener confianza porque sabemos, maldito el hombre que tiene, dice, el hombre que confía en el hombre. Porque tenemos las dos naturalezas, ni nosotros mismos podemos confiar. Ten cuidado de ti mismo, dice a Timoteo. ¿Qué pecado se está manifestando? Y a tu hijo, ¿qué pecado se está manifestando? Tenés que cuidar la iglesia mismo si no está sirviendo a otro. De que habla a todo, a medio mundo está hablando ahí. Entonces esas cosas tenemos que cuidar. O cuando es más chiquito, sí que... Perdóname, Señor. Hay muchas cosas que tenemos que... Hay mucho pecado. Yo le tengo que cuidar a mis 3 hijos, a mi marido, si está ahí. Y sí, vos también. Y vos también tu pecado. Ten cuidado de ti mismo. Me cuidado me arrepiente. Está cuidando, sí. Soy vos muy fácil. ¿Cómo voy a cuidar? Esa es la reprensión del cuidado. Tengo muy mal ese. Y ese es el cuidado, mi amor, la reprensión. Si no te reprendo, ese hace todo lo que vos querés acá. Entonces, eso es lo que... eso te estoy cuidando para que no se manifieste tu vieja creación. También los instrumentos también. También cuando agarran los instrumentos y yo muchas veces veo que los chicos agarran el instrumento y por temor a la madre, no porque la madre ven no le hacen caso y a veces... Y sí, todos tenemos que tener cuidado, 4 ojos tenemos que estar, digo, que teniendo por nuestro hijo, porque tiene la carne, lucha contra el espíritu para que nos hagáis lo que quisiera, y lucha. Y por eso nosotros veo que en 4 ojos, porque el Señor no va a pedir cuenta de nosotros, y por eso veo que el Señor solamente a través de la humillación, pero si nosotros nos humillamos esa parte,
Y entonces el Señor no puede hacer nada. En todo ve que hay pecado oculto mismo. Esos son por pecado oculto, por ejemplo. No tenemos como pecado eso. Y se va añadiendo tan fuerte y después se cría rebelde los hijos. Y nosotros por nuestra incredulidad el afecto no tenemos, por el afecto no tenemos capacidad como Eli. Y yo mismo, yo me doy cuenta, yo ayer tomé para mí totalmente, y este mensaje también es para mí, porque yo tengo más responsabilidad también, Dios, que no solamente mi hijo natural, sino también, Dios, que mi hijo espiritual, que a usted le tengo que reprender fuertemente, a todo el pueblo. No ve por Vicky, por ejemplo, me pide cuenta, como ella dice, otro peca y a mí me pide. Vos siempre me decís eso, y ahora veo que eso también a mí me pasó, y a vos te pasa igual, y así va haciendo. Pero la palabra de Dios es verdad. Hace lo que quiere y yo lo estoy iniciando. Sí. Y bueno, el pueblo peca y a mí me pide, pero yo le tengo que decir, le tengo que corregir. ¿Qué pasa? Si yo hago, ¿qué pasa? ¿Cómo voy vos? y peco. Y voy y pecar, y bueno, y ahí veo que yo te tengo... vos por mí? No, yo me tengo que humillar y para decirte a vos, ¿qué voy a hacer? Para decirte a vos ese pecado. Si vos, por ejemplo, te vas y andás con otro hombre, te tengo que decir. No, pero o sea, a Eli se le desató, o sea, toda la familia se le desató porque estaba ligado en su corazón el afecto. Entonces por eso no podía reprender con la autoridad necesaria. Entonces ¿Sí? no podía tomar autoridad sobre esos espíritus. Por eso Yo, por ejemplo, a él le pidió, no le pidió a los otros. Porque, por ejemplo, si vos no tenés autoridad no puede sujetar, no puede enseñar. A uno que tiene más capacidad le reprende el Señor para que tenga autoridad sobre ese espíritu. Porque si vos caes, por ejemplo, caen todos los otros, le va a pedir al otro algo que no tiene entendimiento y no tiene capacidad. Vos, primeramente a vos, para que tomes, digamos, esa responsabilidad de corregir a tu familia. Entonces, lo que quería redondear acá es que siempre empieza por el que más sabe, por el que tiene el pecado ligado. Por eso se desarrolla, dice la palabra, que somos atraídos y seducidos, ¿no? ¿Por qué se desarrolla el pecado y se manifiesta? Donde más te duele, donde más te va a golpear el diablo, entonces donde va a tomar más ventaja, entonces ahí se va a manifestar. En este caso la familia, en nuestros afectos, ¿no? Cuando se portan mal, esto no sabemos cómo contenerlo. Entonces, ahí permite el Señor para que vea el pecado. ¿Por qué desarrolla? Por el afecto mismo. Se manifiesta el pecado en gran escala, hace lo que quiere. Yo, por ejemplo, apoyo de pecado también, si yo sé que vos tenés otro novio, otro marido, y no te digo. Y entonces, y si no te digo, y seguí ejerciendo, pero mientras que vos venías a la iglesia, yo te tengo que decir, porque ese apoyo de pecado, si yo no te digo también, hasta eso también, el afecto trae apoyo de pecado, y yo estoy apoyando el pecado de ustedes. Si yo no digo un pecado, yo veo lo que está haciendo, y sea cualquier pecado, como pide ahora a los niños, que se tiene que corregir. Entonces la mamá, así también cualquier pecado pide a nosotros. Acá, por ejemplo, ese desorden, que hay muchas cosas ahí en nuestro desorden. Yo sé por el hijo de Vicky, yo me mostraba que tiene un espíritu lunático y que trabajan con payasos. Con payasos. Muchos payasos. Por eso es muy inquieto. Sí, en lo que tiene una camionada de payasos, por eso. Acordate eso que vamos a sacarlo. Se tiene que humillar eso primero. Y bueno, porque puede sacar títere todo lo que quiera, pero el títere va a seguir si no se humilla, ¿entendés? Ese es destruir el altar, como dice en Deuteronomio. Destruirá, Dios, que podemos decir que hechicería, está bien, pero ¿qué vamos a hacer? Acá dice, no dará a tus hijos a los hijos del hombre. Y dice, destruiré altares, dice, cultura, toda la cultura, espíritu de payaso, todo, vos humillate de esa incredulidad, Dios va a destruir.
ese afecto y esa incredulidad. No podemos decir, sí, está haciendo que con payaso. Entonces, sí, le instruí de la palabra a él desde chiquito, pero vos tenés que humillarte de esa incredulidad, de ese afecto y de ese espíritu de dejar a tus hijos, no destruir esa cultura, confianza, esperanza, adoración e idolatría, porque esa es nuestra tendencia. De dejar nomás, porque ya nos gusta a nosotros, sabiendo la palabra ya nos gusta a nosotros, ¿por qué no vamos a humillar? Dios es más poderoso de ese espíritu, de ese payaso, de ese, que hágalo con lo que haga. Pero tenés que jugarte esa incredulidad, ese afecto y ese apoyo de pecado, porque apoyamos y dejamos a nuestro hijo, le entregamos a Satán. Pero es por nuestro pecado. Yo igualmente, yo al no decir a ustedes, por ejemplo, yo no estoy destruyendo la escultura, altares que se está haciendo por ustedes, porque no digo a usted el pecado para que se humille. Bueno, en mi caso, los chiquitos, por ejemplo, nosotros todos. Vos tenés que humillarte todo para destruir esa cultura, altares que se hace por ellos. Esa incredulidad, ese afecto, ese apoyo de pecado que deja que tus hijos, por tu incredulidad, por tu... No tenés, parece que no es nada, es muy travieso. ¿Y no, qué cae sin no, padre? no es que estoy yo tranquila en esa área. Lo que pasa es que, aparte vos humillarte, tenés que cumplir eso. Agarrás, sentarlo un ratito, instruirlo, vas a ver cómo No, yo le instruyo a ellos. Cómo cambia. Ahí, encima de fíjate, todo, vos yo tenés le que es portarte otra así. cosa. Yo le es mi obligación, porque yo a veces hasta no quiero hacerlo, porque yo hago eso a la noche con ellos. Y antes de dormir, nosotros nos vamos, leemos, yo leemos, le instruyo la palabra y después nos ponemos a orar para que ellos duerman. Y a veces yo estoy cansada, no puedo ni conmigo, y yo no anda en la Biblia, dice, igual mujer también. Está Y bien. le digo yo, no, vamos a leer mañana, hoy no, yo no le digo, no, mamá me dice acá, Y ese abre, poco a poco le va a ir. abre y me pone él la Biblia, tengo Sí, que pero leer y todo, ¿viste? se ve que aparte del Falta afecto se ve que está ligado muy grande, porque yo por ejemplo, a mí me pasaba con Elías, una vez, bueno, él estaba en todas las reuniones, y una vez ya estaba con sueño, estaba muy así, ya estaba, y decía, le llaman para la reunión de jóvenes, que tiene que estar. Y a mí me hizo enojar, decía, si una criatura más que puede hacer, dando toda la reunión y siempre está, y no es que no quiere venir. Y bueno, no quise contender, agarré y lo traje nomás. Se sentó, se quedó dormido en la silla, todo. Pero después vi que como eso le va haciendo bien, más le duele al padre que a la criatura tal vez. Porque él que a veces nosotros por la incredulidad y el afecto. Porque yo, bueno, mi pasado es otro, con el presente, pero me pone muy mal, ya ahora sabiendo, pudiendo, ya mi hijo está sujeto que él no está, entre Natanael más o menos, y yo ahí nomás. Y Javier, a la edad de ellos, estaba sentado ahí al lado tuyo y no se te mueve. No era que yo nunca en mi vida me fui a la iglesia, yo me voy a la iglesia, siempre me fui. Sí, un tiempo, un par de años no me fui, pero cuando yo ya estaba embarazada, ya estaba sola, yo ahí empecé a recurrir otra vez totalmente a la iglesia y nació y él en el banco ahí acostadito y ahí balbuceando y yo estaba. Y también después ya empezó a ser grandecito y nunca, ni para hacer pis, no se levantaba. Y yo no puedo entender, no puedo comprender, ese es mi enojo de estos chicos, cómo no... Yo, Javier, y le hacía un gesto nomás y Javier ya se quedaba. Y esto ni la paliza le hace quedar. Y sí. Entonces, ese es mi enojo personal. Sí, antes naturalmente, que lo que pasa es que antes vos no sabías la palabra, Dios te sujetaba. Pero ahora ya sabes la palabra y el Señor ya te quiere ir enseñando esa incredulidad, ese afecto, y que vos en tu manera, que no va a manejar, porque como dice, el alma de un ser humano no es dominado, puede dominar todo lo animal. Nosotros, cuando sabemos la palabra, tiene que, si tu hijo es así, la condición espiritual de nosotros es así. Por eso tenemos que humillarnos, nos enseña, cada cosa nos enseña, y la manifestación del pecado está para qué.
para enseñarnos nuestro pecado, simplemente. Hay cosas que pasan, hay luchas, y hay cosas que pasan a castigo por tanto tiempo de desobediencia. Yo pido. Hay otras cosas que vos tenés que tener en cuenta. Yo siempre, como le digo a Javier, para mí es una vergüenza. Sí, hay otra cosa que tenés que tener en cuenta, que no pretenda cosechar si recién ayer sembraste o antes de ayer, por ejemplo, en poco tiempo. Uno tiene que venir con un tiempo, como en el campo, se siembra y al tiempo se saca. No es un día para otro. No es un día para el otro también. Eso también vos vas a ir humillando, escuchando y jugando esa incredulidad, contención con la palabra, afecto. Y vos sabés que en vos está, por eso todavía no tenés la autoridad. Que todavía falta dar fruto en él. Porque eso esperamos tiempo, vemos en lo natural mismo, nos muestra a nosotros. De una siembra, por ejemplo, cada un año sacamos el fruto. Y así también nosotros... Por ejemplo, tía Rosa, vos la ves, tía Rosa está arriba y se pone toda la fila, pero sin embargo se le fue Micaela de la casa. ¿Y cómo puede explicarlo? No entiende, pero si está buscando, ¿no? Porque todo lo que sembró durante años está recién cosechando eso. Pero cuando lo que está sembrando hoy va a cosechar más a futuro, el día de mañana. Tiene que la ley, la palabra es así. Sí, castigo tiene que venir también por nuestro dice, no dejaré sin castigo. Todo lo que nosotros antes, lo que hacemos, lo que tenemos que seguir pidiendo perdón. Y bueno, si todavía veo que te pasa algo, es por tu pecado. Y tienes que recibir nomás pecado. ¿Por qué me hiciste cargo? El pecado es mi culpa. Entonces por eso tenemos que también, esa rebeldía, a mí por ejemplo me pedí hasta hace poco la rebeldía con mi mamá y con mi papá. Me pedía y yo cuando era joven y cuántos años así, ya soy vieja. Y se ve que eso estaba todavía en mi corazón. Y ya tengo 60 años. Me pide, no hace mucho que me pidió eso, la rebeldía con mi mamá y con mi papá. Como a vos también te pide que vos siempre fuiste rebelde con tu... Sí, me estaba pidiendo, pero yo no lo llevé como pecado, como que decía que mi mamá y mi papá eran impíos y no lo tomé, pero ahora no tenés que decir, no tenés que pedir, porque si ya nosotros ya traemos ya de la vez pasada me venía en el pensamiento de pedir perdón, pero no le tomé como pecado, como que no, era impío. No importa, es nuestro pecado. A mí me pide, imagínate, yo ya tengo 60 años y me pide esa rebeldía que yo tampoco no tenía como pecado, como pasó ya. Entonces, bueno, yo no tenía, ni tampoco veía fuertemente mismo que yo era rebelde con mi mamá y mi papá. Es por la incredulidad. Era por tu pecado. Y por mi pecado, que yo sé que por mi pecado estoy rebelde. Vos sos caprichosa, yo soy caprichosa, igual somos ustedes, boludo. Sí, pero vamos a humillarnos, como yo y vos. Eso es lindo que sea. Carlosito corregía también toda la vida. Carlos no es amado, Nato. Carlos no es amado, digo. Corrección, nomás por decirlo. Y también, ¿sabe qué? Yo lo que veo hace poquito una cosa, a mí se afecta a nuestro hijo. Nosotros podemos pedir más por nuestro hijo y a veces a nuestro marido dejamos de un lado también. Tiene cierta acepción de personas, hacemos por nuestro afecto también. Yo me muevo porque a veces... con la maldad. Y con la maldad, y el afecto se mezcla con maldad, momentos de maldad, el afecto trae maldad, trae... Alguien no se pone a orar, digo yo, ¿para qué le oro? Se la aguante, ¿viste? Y se la aguante. Después cuando veo que se muere, ahí le oro, ¿viste? Que se finita de verdad. Más hay que orar siempre. ¿Qué queremos? Vivir de ley, tranquila. Ese camino es muy rebanoso, Carlos, parece. Sí, o arriba o algo. Bueno, un para arriba. ¿Y la madre? Te voy a cobrar. Sí. Falta que diga con rapidito. Después, mamá, ayúdeme. También después va a ir a verme el proceso de la cultura. También todo tiene mucho trámite. La oficina es lo que todo lado, pones a no sé qué,
por ejemplo, los documentos de papel, siempre ponía algunas cosas. Ya puedo mandar nada, por ejemplo. ¿El qué? De nuevo, dico las cuando revista para la mega. Llegaba, pero dice que el día de llega, tengo el para perder una cosa. Pero, o arreglar como se la perdió después, no afecté la conceta. ¿Sabes que sí? Porque viste que yo te había dicho, me vino tanto, te renegué tanto. Cuando esto ya había gente que llegaba me decía, vos tenés pérdida de gas. ¿Pérdida de gas? Y nunca me di cuenta. Y en la entrada misma yo tengo la estufa. Y después un día nomás estaba sentado y le digo, Javier, ¿sabes que siempre se me dice, le digo que hay pérdida de gas? Me voy a ir, le digo yo a verificar. Me fui y me puse a oler una puntita que estaba así. Y perdía ahí. Y vos podés creer que la mitad menos me viene. Que tuve que romper todas las paredes y... Disculpa. Y ellos no tenían ¿De qué? me envió la pérdida de... Y cuando tiene afuera, no, el tema es cuando tiene adentro. Pero este no estaba perdiendo, la última vez que venía revisando, no. Le digo, ¿por qué siento el dolor? ¿Pero el dolor? No, ese es venteo, eso es normal, eso tiene que hacerlo. Tiene que ventear, siempre el aparato tiene un sistema de venteo. Me dijo un chico que se pasó. Estaba arreglando allá y vino acá y me dice, no, queda. Buen día. Bueno, No me cree mi padre. Aquí está la guerra. Vení papi acá, vení comer todo y después vas a ahogar. Dejale, vení. Esa es la verdad. Vení. ¿Qué perro? Buen día. ¿Qué perro? Naranja. ¿Y dónde está el perro, Nana? Ahí está el perro. Ahí está el perro, Lemu. Ahí está papito cachorro. Acá está el perro. Lemu. Lemu. Ahí papito, hermanito. Bonito perro, mirá lo que es. No. Es un poco. Qué bárbaro. Otoño. No, María.